la sintonía de Radio Libertad. Saludos a todos los que nos escuchan a través de la red de emisoras que se están conectando a esta programación de Libertad. Y además, nunca mejor dicho, en plena libertad. Tiempo para el derecho, tiempo para el letrado. Así que, Aurora, te va a tocar a ti. Me toca a mí. Bueno, pues me toca a mí presentar a José Miguel Serrano de Gebadel Abogados. Muy buenos días, José Miguel. Buenos días, Aurora. Hola. Buenos días, Miguel Ángel. Hola. Buenos días, Ignacio. Te vas a meter hoy en un charco. Sí. Lo estoy viendo. Sí. Yo creo que vosotros me vais a meter en un charco. Yo voy a intentar daros salida jurídica a las preguntas o a las dudas que podamos tener como cada semana. Esta semana, si os parece bien, a no ser que tengáis otra propuesta, podemos hablar de injurias y calumnias. Tengo ganas de llamarle algo a algún político. Eso es peligroso, ¿no? Eso es peligroso. No guarda esta idea para dentro de 10-15 minutitos. Espero. Bueno, pues como siempre, vamos a empezar situando qué son las injurias y qué son las calumnias. Vamos a empezar por lo más general para acabar en lo más específico. ¿Contra qué atenta una injuria o una calumnia? Pues atenta contra un derecho fundamental. Todos sabemos, y si no, lo deberíamos de saber, que los artículos 14 a 29 de la Constitución española regulan lo que se conoce como derechos fundamentales, que es la esfera de derechos más importante que se predica tanto de una persona física como una jurídica en su caso. En este caso vamos a hablar de un derecho que es muy intangible, pero quizás muy importante en los tiempos que corren. Y yo creo que vosotros, como periodistas, lo sabréis mejor que nadie. Estamos hablando del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen que se regula en el artículo 18.1 de la Constitución española. Son tres derechos distintos. Por un lado el del honor, por el otro el de la intimidad personal y familiar y por otro el de la propia imagen. Vamos a empezar, si os parece, por el primero de ellos, para ir en orden. El derecho al honor. ¿Qué es el derecho al honor? Bueno, pues el derecho al honor lo que persigue es proteger la valoración que de una persona en cuestión se tenga en su ámbito personal y social. Si tuviéramos que hacer un paralelismo, sería la fama social o profesional que tenga una persona. Eso es el honor de una persona. El concepto de derecho al honor se relaciona... Un poco, perdona, José Miguel, sí, como la reputación... Efectivamente, su dignidad ante terceros, vamos a decir. Efectivamente, luego veremos que la propia imagen... casi que regula el concepto que uno mismo tenga de su persona, pues el derecho al honor es al contrario, es la imagen personal y profesional que tú puedas tener de mí, la que tenga Aurora o la que tenga Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Este derecho al honor es curioso, tiene una particularidad, y es que lo pueden tener tanto personas físicas, con nombres y apellidos, como personas jurídicas. Una sociedad que vende, yo qué sé, un refresco de agua carbonatada con azúcar que sea refrescante, si a mí me da por decir que meten droga, como hemos escuchado el famoso bulo 1.000 millones de veces, podrían presentar una querella, bueno, en este caso sería una querella contra mí por atentar contra el honor de la sociedad, ¿de acuerdo? No tiene muchos años esta figura del honor en las personas jurídicas. Como señalábamos, aunque se trata de un derecho intangible, el derecho al honor se configura en la Constitución española como uno de los derechos más fundamentales, con especial protección, o a priori especial protección teórica, tanto por parte del legislador como por parte de los poderes públicos. Parte general del derecho al honor. Pasemos al derecho a la intimidad personal y familiar. Este derecho permite al sujeto mantener fuera de la acción y conocimiento de terceros su ámbito personal y familiar. Digamos que es la esfera de lo más íntimo, la esfera en la que nosotros queremos guardar nuestros secretos y que nadie tenga por qué entrar. ¿Cuál es el reflejo quizá más gráfico de esta cuestión? La inviolabilidad del domicilio. Estoy pensando en los scratches, claro, o sea, todo el mundo ahora. Efectivamente. Bueno, todos tenemos conocimiento y si no lo tenemos conocimiento, lo hacemos público ahora. A finales de la semana pasada se dictó un auto de archivo respecto del escrache que le hicieron a la vicepresidenta del gobierno. Pero porque la denuncia, o como querella, denuncia... Se denunció... ¿Fue el marido quien lo hizo o no lo hizo ella? Da igual, pero al fin y al cabo el marido sigue viviendo en ese domicilio, o sea, aunque no sea contra la intimidad de Soraya en este caso, podría haber sido contra la intimidad de su marido. El juez entra en una serie de fundamentaciones jurídicas, podríamos pasarnos toda una vida hablando de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero la cuestión es, lo que os decía, la inviolabilidad del domicilio, sobre todo por dentro.
Ya hemos hablado en programas anteriores de las exigencias que se han de recoger para que la policía o un juzgado pueda hacer una entrada y registro en nuestra casa. Lo primero es una autorización judicial. Se entendería entonces que el interés general o que hay un bien jurídico protegido superior al derecho a la intimidad, pero quizá el derecho a la intimidad sea uno de los derechos más importantes de los que tenemos, que se pueden predicar respecto de nosotros y que exigen protección por parte del legislador y de los poderes públicos. Uh-huh. Hemos hablado de honor, hemos hablado de intimidad y hablamos, lo que decíamos, de propia imagen. El derecho a la propia imagen atribuye al individuo la capacidad de decidir sobre la captación, reproducción o difusión de su imagen, entendida como representación gráfica de la figura humana. Hace 50, 60 años que teníamos cámaras, la gente más privilegiada, cámaras de fotos o cámaras de vídeo, y que solo existían periódicos en papel y que había 4 o 5 en casa que tenían televisión, el resto no era problema. A día de hoy todos los teléfonos tienen cámaras. Existen infinidad de cámaras bolígrafo espía, cámaras llavero espía. Bueno, pues nosotros como seres humanos, como individuos, tenemos derecho a decidir, punto número 1, si queremos ser grabados, y punto número 2, si queremos que esas grabaciones o esas fotografías aparezcan o no en determinados medios de difusión, redes sociales, foros, bueno, lo que hablábamos cada semana del peligro de Internet si se utiliza mal. Te tengo que decir una cosa, que si una persona es pública, claro, normalmente sale. Claro. Ese es el problema. El problema son las personas públicas. Ese es el problema. Públicos, ¿no? El derecho al honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen, digamos que son 3 caras de una misma moneda. En este caso no sería una moneda, estaríamos hablando de un prisma. ¿De acuerdo? Entonces, eso, como os ponía aquí a continuación, se confronta con el derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. ¿Qué ocurre? Que el derecho a la intimidad no se configura de la misma manera para el jefe del Estado, por ejemplo, que para mí, que no soy un personaje público en absoluto. También depende de las distintas fases en la vida de una persona. El derecho a la intimidad o el derecho al honor de un menor, por ejemplo, de la infanta Leonor, que no deja de ser un personaje público, pero es un menor, tiene muchísima más protección que el que pueda tener el de su padre, el heredero a la corona, o del jefe del Estado. Al final, como os decía, son derechos intangibles. No estamos hablando del derecho a la libertad, no estamos hablando del derecho de la libertad de sindicación o de la libertad de manifestación. Son derechos que se tienen que modular y que se tienen que concebir en función de cada situación y en función de lo que veremos ahora, de cada cuestión que nosotros podamos considerar que atenta contra estos derechos nuestros. Os decía al principio, vamos a hablar de injurias y calumnias, todo esto que escuchamos tantísimas veces, sobre todo en 2 o 3 canales de televisión. Las injurias y las calumnias atentan principalmente contra el derecho al honor, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando, si os parece, de qué es una calumnia. Porque la gente, por consultas que tenemos nosotros en el despacho, creo que confunde bastante. Como tenemos la amalgama de injuria y calumnia, pues la calumnia quizá está mucho más definida que la injuria. El Código Penal, en su artículo 205, define la calumnia como la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Vamos a bajar a la arena. Os pongo un ejemplo. Uno de mis mejores clientes, un abnegado padre de familia que se divorcia. Se divorcia y en todos los foros habidos y por haber, en Internet, fuera de Internet, por correo electrónico, por teléfono, los amigos, a la frutera del barrio, absolutamente todo el mundo, la exmujer le tacha de manera cotidiana como maltratador. Bueno, lo más ocurrido siempre. Efectivamente, la historia de todos los días. Pues este hombre vino al despacho, me hizo ver la situación. Digamos que no existe ninguna denuncia previa. No existe ningún indicio. Evidentemente, si no hay denuncia previa, no hay procedimiento judicial, no hay condena. De manera gratuita, a este señor, atentando contra su honor, es decir, contra la fama social que él tiene en su círculo de amigos, de vecinos, se atenta contra ese derecho al honor. Pues él quiere que ese derecho al honor se vea restituido. Como desafortunadamente no tenemos una máquina del tiempo para volver hacia atrás, lo que hacemos es que presentamos una querella por la comisión de un presunto delito de calumnias. Eso va, en este caso, a Plaza de Castilla. Hay una instrucción y esa instrucción, yo confío, porque creo que está bastante claro, terminará en un juicio y el juicio será condenatorio. Nos tiene que quedar claro, y les tiene que quedar claro a los oyentes, que las calumnias no
tienen que salir gratis. No tienen que salir gratis. Lo que os decía, esa famosa marca que vende refrescos y que hemos escuchado muchas veces que dentro de las latas hay jeringuillas, que hay ratones, que hay droga, o una famosa empresa de distribución de muebles que se ha hablado de carne de caballo, sí, se ha hablado de heces. Si eso fuera mentira, podríamos estar hablando de un delito de calumnias, que yo me ponga delante de estos micrófonos o vosotros con la difusión que nos dan y que empecemos a decir burradas y burradas y burradas pensando que salen gratis. Pues no, señores, no nos sale gratis ni a nosotros ni a la emisora que pone las instalaciones y que es titular de la licencia. Una pausa aquí, perdóname. Muchas veces, que me hace gracia, no deja de chocarme, cuando estáis viendo en televisión un debate, una tertulia, sale el cartelito y que pone la emisora que no se hace responsable de las opiniones vertidas de sus contertulios o lo que. ¿Esto es así o esto es una especie de quitarse de en medio? Digamos que sí, quizá es una situación que tiene muchas aristas. Bueno, vosotros sabréis mejor que yo que cada emisora, cada televisión tiene una línea editorial, una línea documental. Si esas calumnias o esas injurias, ahora veremos a continuación lo que son las injurias, se dan de manera muy circunstancial o, yo qué sé, llega algún contertulio que no esté en sus plenas facultades psicofísicas y no hay posibilidad de cortarle, pues vamos a pasar a publicidad, o le cortamos el micrófono, o el moderador del debate le corta, si no ocurren, es decir, si la cadena o el director del programa, la persona que dirija el programa, no pone todo de su parte para evitar esa situación, la cadena, por mucho que ponga que no se hace responsable, es la que le está dando difusión, aunque sea de manera indirecta, está poniendo a disposición de ese señor la plataforma para que cientos de miles o millones de espectadores tengan acceso a esa información. Y ya sabéis el famoso refrán que dice difama que algo queda. Sí. Pues desafortunadamente destruir el honor de una persona es tan sencillo como una llamada al 091 y volver a reconstruirlo puede costar años y en ocasiones ser imposible. Pues no sé, situaciones como O.J. Simpson, por ejemplo. El famoso jugador profesional de béisbol, creo recordar que era, o de fútbol americano, que fue acusado por el presunto asesinato de su exmujer y el amante. Fue absuelto por una serie de cuestiones. Pero a vosotros se os viene a la mente, yo os digo O.J. Simpson y lo primero que se os viene es imágenes del juicio y cosas así, ¿no? Y un señor que estuvo acusado, yo no sé si vosotros le querríais como vecino, pero posiblemente el común de los oyentes, en cuanto escucha la palabra O.J. Simpson, no le querría como vecino, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a hablar, si os parece, de las penas que conlleva el delito de calumnias, porque es lo que os digo, sale muy barato el meterse en internet y decir Maripili es prostituta o Maripili trafica con drogas. Las calumnias, según el artículo 206 del Código Penal, serán castigadas con las penas de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses. Es un delito de los considerados graves. Ya estamos viendo que se prevé pena de cárcel. Ojo, por ejemplo, un compañero vuestro que ha pasado de una radio, de una emisora que era propiedad de la Conferencia Episcopal a una radio privada que todos conocéis, que tiene frenillo y que se metía mucho con Gallardón y con Rajoy, ha sido condenado en varias ocasiones. Ojo, esa persona podría llegar a ingresar en prisión si su actitud prosigue y si sobre todo el agraviado se considera perjudicado. No solo es suficiente para la comisión de este delito que yo me dedique a decir que Maripili pasa droga, sino que Maripili se considera agraviada de mis manifestaciones y presente una querella contra mí, porque estamos hablando de un delito privado, ¿de acuerdo? El artículo siguiente dice que el acusado, el 207, quedará exento de toda pena. Por ejemplo, si yo consigo acreditar que Maripili de verdad pasa droga, pues evidentemente ya no estamos hablando de un delito de calumnia, sino que estamos hablando de una serie de manifestaciones que no tienen ningún tipo de repercusión de carácter penal. Esto respecto de las calumnias. ¿Qué son las injurias? Las injurias pueden ser insultos, pueden ser el agravio directamente de cualquier manifestación, aunque no sea mentira, exagerando el comportamiento de una persona. Pues, por ejemplo, tengo a Aurora delante y yo digo, Aurora todos los lunes se acerca al bar de Maripili y sale con una cogorza de no te menes. Pobre. Pues Aurora puede entender, que sabemos que es mentira, no me vayas a presentar una querella, por favor, Aurora. Dilo que alguno te cree. Aurora podríamos entender que se sienta agraviada y además
además cuando sale se dedica a hacer pipí entre dos coches. Salvajadas, tonterías que atentan contra su honor, contra la fama social que ella pueda tener. Eso sería una injuria. Una injuria también sería un insulto. El Código Penal determina que para la comisión de un delito de injurias, este comportamiento tiene que ser grave. Si no es grave, podríamos estar hablando de un reproche penal menor, que sería una falta de injurias, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la acumulación de varias faltas de injurias pueden dar lugar a un delito, con lo cual, si alguien intenta, insistimos, pasarse de gracioso en Internet, en algún foro, o en la radio o en la tele, cuidado, que esto tiene que vas acumulando puntos, ¿no? Eso es. Se consideran modalidades agravadas de calumnia e injurias las que se hayan hecho con publicidad. No es lo mismo que yo lo diga en un grupito de amigos que ponerme delante de los micrófonos de la radio y empezar a soltar lo que se me pase por la cabeza. Como comentábamos anteriormente, existe responsabilidad subsidiaria civil por parte de las emisoras, por parte de los titulares de la licencia, tanto de un periódico, como de una radio, como de radio por internet, como de una cadena de televisión, lo que sea. Cuestión muy importante. Si esto se ha hecho, esta calumnia o esta injuria se ha hecho con publicidad, el agraviado puede solicitar que con la misma publicidad se emita la sentencia condenatoria. ¿Os acordáis de un director de informativos de Televisión Española hablando de un sindicato CCOO que le tocó leer la sentencia? Bueno, quizá no la leyó todo lo despacito que lo tenía que haber leído, ni en el momento en el que la tenía que haber leído, pero lo publicó. Sí. Eso es porque el fallo judicial efectivamente les obliga. Especificidades que podemos tener en cuenta respecto de un delito de calumnias o un delito de injurias. Exigencia, obligación, necesidad imprescindible, presentar una querella. Siempre. No vale con que la vecina llame a la policía y diga, oiga, que a mi vecino le están insultando. No. Como se trata, como os decía, de un delito de naturaleza privada, es necesario que el agraviado, que se considere agraviado desde el punto de vista subjetivo en su fuero interno, presente querella. ¿Qué ocurre? Que como el legislador entiende que esto puede tener solución antes de tener entrada al juzgado por querella, obliga también a la presentación previa de lo que se llama una papeleta de conciliación. Es decir, Ignacio, tú te metes conmigo, dices que yo ayer iba a 300 por la carretera, es un delito contra la seguridad vial, y yo lo que hago es que presento una papeleta de conciliación en el juzgado que a ti te llega y en la que digo que se avenga a reconocer que las manifestaciones vertidas en el medio informativo tal, diciendo que yo iba a 300 por la carretera, son falsas. Tú vas al juzgado y dices, vale, yo reconozco que son falsas. Consecuencias cero. Si tú sigues en tus 13, pues ya pasaremos al juzgado de instrucción. La indemnización que pueda recaer, como decíamos anteriormente, no cabe que tengamos una máquina del tiempo. Entonces, ¿cómo se nos satisface ese derecho al honor aparte de publicando la sentencia? Billetitos, que es lo que nos duele. Esa indemnización la puede pagar tanto el que ha hecho la calumnia o la injuria como el medio de comunicación que da el soporte, ¿de acuerdo? En este caso, Radio Libertad, sabemos que no va a ocurrir porque sois unos perfectos profesionales y puede ser en cualquier otra emisora o cualquier otra televisión. La película, tenemos que ir finalizando. Sí, la película de esta semana, muy también de honor y creo que muy al pelo de un reciente fallecimiento, Los Santos Inocentes, de Mario Camus, un peliculón en el que salía Alfredo Landa, en el que salía Terele Pávez, creo que ayer o antes de ayer la emitieron en televisión. Sí. Una muy, muy buena película. Te la cambio, para los oyentes más cinéfilos, tú que yo somos amantes del cine también, José Miguel, Los Santos Inocentes me parece muy buena recomendación. Te la cambio por una de William Wyler del año 61, La calumnia se titula. Audrey Hepburn, Shirley MacLaine. Creo que es una película psicológicamente demoledora, interesantísima. Sí. Pues nos tenemos que ir, José Miguel. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo? Pues como cada semana, si alguien tiene dudas o se quiere poner en contacto con nosotros para encomendarnos algún tema, puede llamarnos por teléfono al número 609-636-894, enviarnos un correo electrónico a la dirección info@gvarelabogados.com o entrar en nuestra página web en la que aparecen todas las formas de contacto, que es www.gvarelabogados.com. Pues muy sencillo. Y luego también por Tantán, porque dentro de poco no vamos a tener dinero para el teléfono móvil, así que habrá que ser por Tantán. Allá nos vamos. Bueno, tenemos que dejarles a ustedes con el letrado, que ya se nos marcha.